Hola iglesia, buenos días, tardes ya, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos, muy bien. Pues qué gusto nos da poder estar con nuestra amada casa, Iglesia Nuevo Amanecer. Antes de la prédica quiero darles algunas ah, indicaciones, avisos. Y bueno, primero de ellos es agradecerles todo el apoyo en oración. Sabemos que todos en oración, en corazón, estuvieron apoyándonos en este tiempo que fue de la pérdida de mi suegro, ¿verdad? Él ya partió a la presencia del Señor y fue un tiempo de prueba, pero creemos que el Señor en medio de la prueba nos busca aprobar. Y esa es nuestra oración, Señor, hállanos fieles a ti en medio de la prueba. Gracias a los que pudieron ir, a los que mandaron un mensajito, a los que hablaron, a los que sé que estuvieron ahí orando, y pues nos sentimos muy contentos de poder contar con el apoyo de nuestra amada iglesia. También a mi esposa pues sigue por allá y bueno, ha sido un tiempo de estar apoyando a mi suegra, que pues ahora somos el escuadrón, ¿verdad? De apoyo ahí. Uno de los anuncios que quiero darles es que a partir de esta temporada la iglesia Emanuel entra bajo la cobertura de Nuevo Amanecer, ¿sí? Entonces vamos a estar dándole cobertura, tranquilos, no nos vamos a ir para allá, vamos a estar dando cobertura nada más en un tiempo y buscando la voluntad de Dios para establecer lo que sigue para la iglesia de Emanuel. Pues algunos de los que sirven aquí en la iglesia, de repente los vamos a estar enviando. Hay algunos ministerios que vamos a estar mandando allá para replicar algunas cosas como Esperanza Viva, los precursores, todos los ministerios, darles un seguimiento en la manera en la que Dios nos ha ayudado a establecer la iglesia aquí. Así que pues viene mucho trabajo para no nada más para nosotros, sino también para usted, ¿verdad? Y este año tenemos una palabra, una visión que el Señor nos ha dado, que se llama tiempos de gloria, ¿sí? Tiempos de gloria es una palabra que Dios habló a nuestras vidas y bueno, estos tiempos de gloria van a iniciar con 21 días de ayuno y oración. A partir del día de mañana entramos a 21 días de ayuno y oración, preparándonos para el tiempo de poder tener esta entrega, esta devoción a Dios en los próximos 21 días. A partir de mañana en el canal de la iglesia estaremos teniendo un devocional, una pequeña reflexión, un pequeño texto, algo que va a enfocar nuestras vidas a cómo vivir en el reino de los cielos, cómo darle al Señor lo mejor. Así que viene un tiempo increíble. Pero amados, hay dos eventos a los que yo les quiero invitar, ¿sí? El 17 y 18 de enero tenemos como iglesia la visita de nuestro amigo, un pastor, amigo mío, pastor Oscar del Bosque. Es un hombre que dirige en Saltillo, una de las iglesias más relevantes de la ciudad. Tiene un corazón de padre, de amigo, de pastor. Él va a estar aquí enseñándonos sobre sanidad financiera. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios para su vida? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que sí han tenido la bendición, pero de repente no han tenido las herramientas para hacer que esa bendición logre todo lo que tenía que lograr? Ok, bueno, eso se llama sabiduría en las finanzas. Él nos va a venir a enseñar cómo hacer que la bendición llegue, porque hay uno que es la bendición que Dios manda y otra que es la bendición que tú provocas que llegue, pero después de eso, cómo administrar, cómo ser buenos mayordomos de todo, no solo del dinero, sino de nuestro tiempo, de nuestra familia. Va a ser un seminario muy integral. Este seminario es el sábado 17 de enero a las 5 de la tarde, es de 5 a 9, son 2 sesiones que va a estar él compartiendo. Así que es entrada libre. Yo les invito, él viene con su esposa desde Saltillo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente para nosotros también todo esto es una inversión, todo esto es una manera de equipar la iglesia. Y el 18 tenemos nuestra entrega de primicias. Tenemos nuestra entrega de primicias el día 18 de enero, aquí en nuestras 2 reuniones. El pastor Oscar igualmente va a estar predicando en las 2 reuniones, así que les animamos por favor a que preparen su primicia,
¿Qué es la primicia? Es una ofrenda que entregamos a Dios para consagrar el año y estaremos entregándola el 18 de enero. ¿Qué entregamos? Les recomendamos, no es obligatorio, ¿verdad? Que entregues una ofrenda de primicia, puede ser tu primera quincena, o si te da la fe para el primer mes, entrega el mes. Hemos visto cómo Dios ha multiplicado y bendecido todo el año por entregar ese mes. Hay gente que dice, yo entregué ese mes así, y el Señor en febrero me dio lo de febrero y lo de 2 meses como si fuera enero. O sea, restitución de 3 meses en uno. Así es Dios. Cuando consagramos y le damos a Dios lo primero y lo mejor. Dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás. Así que es un tiempo de poder entrar en ello. También les animamos a los servidores, y no sea servidor también, a que podamos unirnos al tributo. Nosotros formamos parte de la red de cultura de Jesús y en la semana siguiente de esto, del el 22 y 23, 21, 22 y 23, tendremos el tributo. Viene Asael Martínez, un predicador de fuego de allá del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, aquellos rumbos. Hace unos años estuvimos con ellos cuando fue lo del el terremoto. Algunos fueron para allá. ¿Cómo se llama? ¿A dónde fueron al terremoto en Oaxaca? Tuxtepec. No, Juchitán. Es Oaxaca, ¿no? Estuvieron ahí en Oaxaca, un pastor que Dios está usando mucho en esa zona. También está con nosotros en este congreso de tributo, estaré predicando. Estará el pastor Milton, estará Rodrigo Palmer, el pastor Héctor, la pastora Patti, y de última hora se agregó el pastor Emanuel Carranco. Así que va a haber una impartición que él va a hacer de lo que recibió en Etiopía y va a ser un tiempo muy, muy, muy especial. Yo les animo, al menos a los que están al frente del ministerio, yo les invito, espero verlos ahí, y a todos los demás que quieran ir, pues entren a la página de Cultura de Jesús y ahí les dicen dónde comprar sus boletos. Ok, muy bien. Pues es todo lo que quería avisarles, porque no hay otro aviso. Y en este mes de enero, aunque la visión es tiempos de gloria y los miércoles estaremos entrenándonos en la visión, todos los miércoles de enero vamos a estar meditando en la visión de Dios para este año. Así que si tú eres servidor, colaborador o quieres ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, te invitamos el miércoles para que seas entrenado en la visión del Señor para la casa, para este año. Pero los domingos vamos a estar viendo un tema que una palabra que Dios nos dio en este tiempo y es la providencia divina, bajo su providencia. Así que yo quiero invitarle, ya estamos entrando a la predicación, que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1. Verso 3 en adelante. Y quiero que hagamos algo que hicimos en la mañana. En la mañana veníamos todavía un poco frescos. No, muchos no le echaron ganas, pero yo sé que ahorita ya desayunó. ¿Cuántos ya desayunaron? Aproveche porque mañana hay ayuno ya. Qué bueno que usted aprovechó. ¿Cuántos echaron su taco de barbacoa, su cafecito, su pan, su tamal recalentado del 25? Sabemos que todavía traen comida del 25. Yo todavía tengo bacalao en el refri. Entonces, quiero que nos pongamos de pie y vamos a leer todos juntos del versículo 3 al versículo 12. Ahora, ¿todos traen Biblia? ¿Sí? Si no trae Biblia, pues dígale al de lado, oye, dame chance en lo que me compro una en la librería. Dame chance de leer contigo. Yo traigo la Reina Valera 960. ¿Sí? Tengo otra que es la Reina Valedora, esa es más chida, pero no la tienen ustedes. Esta es la Reina Valera. Y vamos a leerla todos juntos, del 3 al 12. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable, nos convenza, Señor, de aquello que tienes para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Qué bonito leer la palabra todos juntos. Muchos hemos escuchado la palabra providencia. Para muchos suena a provisión y tiene que ver con ello. Para otros la providencia es solamente una colonia que está hacia Tulancingo. Pero es una palabra realmente que en la Biblia, aunque no viene literalmente, viene de una manera explícita en cada versículo. Y uno se pudiera preguntar, ¿qué es la providencia divina? La providencia divina es el designio de Dios. Aquí en este pasaje hemos leído algunas palabras que nos pueden llamar la atención y que conectan con la providencia divina. Palabras como Él eligió, Él escogió, Él predestinó, el propósito, el designio, voluntad. Todo esto nos habla de que el carácter de Dios es un carácter soberano y eterno. Y la providencia divina es conocer de alguna manera la soberanía de Dios, entendiendo que la providencia divina tiene dos objetivos principales. Un objetivo principal es que nosotros podamos discernir y entender bajo la dirección del Espíritu Santo que todo lo que llegue a pasar en nuestra vida debe de glorificar a Dios. Cada circunstancia, cada bendición, cada proceso, cada prueba, cada trato de Dios a tu vida, cada bendición, cada corrección aún debe de provocar en ti y en mí un entendimiento de que todo lo que sucede es para glorificar a Dios. Por eso el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero también tenemos que entender el otro lente de la providencia divina, el cual es el siguiente. Todo aquello que en mi vida Dios permite me va a llevar a glorificarle, pero a través de eso también yo voy a ser bendecido. Diga conmigo, la providencia divina me lleva a glorificar a Dios y entender que todo es para mi bien. Ahora, hay una cierta cláusula. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Y hay un llamado que Dios ha establecido a nuestra vida. Hay un propósito que Dios ha diseñado a nuestra vida. Y el llamado y el propósito vienen envueltos en una serie de circunstancias que están alineadas a ese propósito y a ese llamado. Nada de lo que te ha pasado en el último año, en el 2025, 24, en la pandemia para acá, nada de lo que ha pasado ha escapado del conocimiento de la voluntad y del beneplácito de Dios. Aunque sean cosas malas, aunque sean cosas adversas, aunque en nuestro caso han sido pérdidas, entendemos, quizá nuestro corazón o nuestros sentimientos se duelen, pero nuestra fe entiende que todo lo que sucede en nuestra vida
tiene un porqué, un para qué en Dios. ¿Me están siguiendo? Dígame amén. Ahora, hablar de la providencia divina es un misterio. Y a final de cuentas necesitas fe, necesitas la revelación del Espíritu Santo, pero también necesitas una predisposición intelectual a decir, yo voy a tratar de entender que todo lo que me sucede a final de cuentas va a glorificar a Dios y a final de cuentas va a traer una bendición a mi vida. Y en la providencia de Dios vamos a comprender su cuidado, vamos a comprender que aunque hemos pasado por cosas difíciles, siempre pudiste haber pasado por algo peor. Porque Dios tiene cuidado y en su cuidado soberano Dios alinea todo aquello para que obre a su gloria y a nuestro favor. No es que Dios es un Señor caprichoso allá en los cielos, queriendo hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, aunque Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, porque es Dios, sino que en medio de todo esto que Él permite, provoca o promociona, todo lo que sucede es porque Dios lo permitió, lo provocó o lo promocionó, como a Job, ¿verdad? Le promocionó una prueba y la permitió, ¿sí? Todo esto que sucede tiene en Dios un sentido. Que tú y yo podamos conocer su gloria y darle gloria a Él, y que a final de cuentas hay un beneficio en ello, que es el beneficio es que tú y yo vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Qué mayor beneficio quieres? Y en este pasaje Pablo nos habla de estas palabras y nos habla de bendiciones espirituales. Definitivamente yo creo que el cielo bendice espiritual y materialmente, pero muchas bendiciones materiales no logran su propósito en nuestra vida por no caminar en el entendimiento de las bendiciones celestiales. Es decir, que entre más consciente seas de aquello que es eterno y que Dios ya te dio, eso va a ayudar a que todo lo terrenal, bueno o malo, sea enfocado a un bien. A veces es difícil enfocar nuestras pruebas, nuestras tragedias para bien, pero también a veces, amados, carecemos de la sabiduría para encaminar lo bueno a nuestro bien. Mucha gente le llega el éxito y el éxito les destruye. Dicen por ahí que lo peor que le puede pasar a un hombre sin carácter es tener éxito, porque el éxito va a destruir su vida. Por eso es que a veces dicen, y Señor, quizá no he llegado a lo que quiero en esta tierra porque es para tu bien. Porque el sabio Salomón decía, no me des mucho, no sea que me olvide de ti, pero tampoco me des tan poco, porque no sea que me enoje y te maldiga. Es decir, Señor, ayúdame a tener un entendimiento de tu soberana voluntad y en medio de esa soberana voluntad discernir y ver tu gloria, tu poder manifiesto cada día de mi vida. Pablo habla de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y yo quiero hablarle de algunas bendiciones que encuentro aquí. Son bendiciones que vienen a causa de la providencia divina, a causa del cuidado de Dios, a causa del propósito de Dios en tu vida. Y la primera está en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y la primera bendición celestial que tú y yo tenemos se encuentra en estas palabras. Nos escogió en Él. No nos escogió por nuestras obras, no porque eras el más guapo, la más guapa, el mejor peinado, el más disciplinado. No, Él te escogió en Él. Es decir, no hicimos algún mérito para que tú y yo pudiéramos ser salvos. La primera bendición celestial que viene de su providencia es nuestra salvación. Y ponte a pensar en esto. No fue providencial, casual. El mundo le llama suerte, nosotros le llamamos providencia. No fue providencial la manera en la que te encontraste con Cristo. No fue providencial, no sé quién de ustedes, alguien le compartió en la calle, alguien lo evangelizó a ustedes en la calle, levante la mano, ¿sí? Alguien llegó y te predicó, ese alguien Dios lo puso ahí, desde antes de la fundación del mundo. Dios agendó una fecha para que mi hermana conociera a esa persona y le predicara a Cristo. ¿Alguien de ustedes le predicó a un familiar o un amigo? Levante su mano. Pues Dios acomodó todo para que ese familiar naciera y te predicara, para que ese amigo se cruzara en tu camino y te predicara. Nosotros tuvimos toda una vida predicándole a un tío y nos decía, no,
Pero un día conoció a un muchacho en su trabajo. Y ese muchacho le dijo, el domingo vas a ir conmigo a la iglesia. Y fue. Y aceptó a Cristo. Y se bautizó. En la providencia, Dios había dispuesto que lo iba a escuchar a él. No porque tuviéramos mal testimonio, quiero aclarar. Porque la providencia de Dios obra así y dice, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. No, pero es que yo tenía necesidad y estaba buscando a Dios. No, Dios permitió esa necesidad para que te encontraras con Él. Es que yo en medio del dolor, alguien se me murió y me acerqué a Dios porque yo sabía. No. Dios permitió esa pérdida para que fuera salvo. Escuche, si el Señor proveyó a Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿tú no crees que también había planeado el momento en que tú te rendirías a sus pies? Ahí es donde entendemos su soberanía. Y si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿quién nos podrá apartar de su mano? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Pablo dice en Romanos 8:38, no hay tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, espada, todo eso él ya lo había pasado. Nosotros lo leemos como una referencia bíblica, pero él lo leía como su itinerario de esa semana. Peligro, hambre, desnudez, espada, persecución, ángeles principados, enfermedades, muerte, todo eso él lo pasó, dice, y nada me ha separado de mi relación de amor con el Señor. Amado, fuiste elegido para salvación. Yo no pudiera pensar, a ver, ¿cómo que fui elegido? Quiere decir que Dios eligió, mira, si usted está aquí es que Dios le eligió, ¿sí? Quiere decir que Dios eligió a uno y a otro no, y pudiéramos pensar, si ese fuera nuestro pensamiento, que Dios miró a él y dijo, Eli, tú sí. Y luego vio a, pues nada más porque te casaste con él. Pero tú no. Yo les hago una pregunta, si Dios pensara así, ¿eso sería justo? Es más, ¿por qué no sería justo? Lo justo sería que no hubiera elegido a ninguno. Porque todos somos pecadores. Si Dios en todo el mundo solamente hubiera elegido a uno para ser salvo, eso es más que justicia. Eso ya es misericordia. Entonces, en la misericordia de Dios tenemos que entender que Dios sabe quién se salva y quién se pierde. Eso es la providencia divina. Su deseo es que todos ¿qué? Procedan a un arrepentimiento, pero no todos le entregan su corazón. Y en su manera Dios de conocer el mundo y de saber lo que desde antes de la fundación está, Él planeó las circunstancias para que tú vinieras a la salvación en Jesús. Amado, cuando hablamos de la salvación y del milagro que nos ha ocurrido en la salvación, si el tema salvación a ti ya te desconecta del mensaje, es por dos circunstancias. Es porque quizá no estás tan agradecido con la salvación y en algún sentido tú piensas que te la merecías. Nadie la merece. Y en un segundo sentido, a veces escuchamos el tema de fuimos salvos de la ira de Dios, del castigo de Dios, del infierno, porque no nos salvó del diablo. Es más, nos dio poder para vencer al diablo. Nos salvó de su ira, de su castigo, del infierno, de su justicia. De eso fue lo que nos salvó. Y amados, cuando entendemos esto, nuestro corazón debe enternecerse por nuestra propia salvación, pero también a favor de aquellos que aún no la tienen. ¿Sí? Había alguien que creía que no tenía que salir a predicar, lado contrario, ¿verdad? Porque ya Dios tenía a los elegidos. Y entonces este hombre vino con un misionero. El misionero quiere que todos se salven, ¿verdad? Y le dijo, oye, yo no voy a ir a predicar a la calle porque Dios ya eligió a todos. Y le dijo, ve y a lo mejor te toca ganarte a 2, 3 elegidos. Ah, pues sí, ¿verdad? Amados, Dios nos eligió para salvación. La puerta está abierta, Juan 3:16, para todo el mundo. Pero cuando tú le dijiste así al Señor, tú fuiste una parte mínima en el supremo plan de Dios, en el cual ya había preparado. Dice aquí, ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? Por el puro afecto de su voluntad. Hizo. ¿Sabes que Dios a veces no tiene que darnos muchas explicaciones más que decir, es mi voluntad? Y aplica para todo. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque yo quiero.
Nunca le preguntas, ay Señor, ¿por qué me bendices tanto, Señor? ¿Por qué me prosperas? Hay alguien que se lo pregunta, si se lo preguntas, qué sabio eres. Pero cuando nos llega una bendición, gracias Señor, y como niño con juguete nuevo, abrimos el regalo y nos olvidamos del Padre. Pero amados, la misma pregunta aplica a todo. Dios mismo diciéndonos, fue el beneplácito de mi voluntad que hizo que tú te encontraras con la salvación. Y me recuerda la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana sale a las 12 del día, dice Juan capítulo 4. Ella sale a las 12 del día por su balde de agua y uno se preguntará por qué dice la Biblia que a las 12 del día. Mire, había un contexto ahí. La mujer samaritana no tenía muy buena reputación, que digamos. Había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. Entonces se acostumbraba que las personas no gratas de la ciudad salían a las 12 del día. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ir por agua a las 12 del día? Nadie. Ellos buscaban un espacio en soledad para no tener que soportar burlas, críticas o cuestionamientos. Y entonces se cree que esta mujer salió a esa hora, era la hora que ella acostumbraba a salir, porque en la providencia de Dios estaba que esa era la hora en la que ella tenía una cita divina. En la providencia de Dios estaba que Jesús dijera, me es necesario pasar por Samaria, y él llega y manda a los discípulos a buscar algo de comer, y él se queda en el pozo esperando la cita con la mujer samaritana. La providencia de Dios había agendado para esa mujer rota, para esa mujer destrozada, para esa mujer injuriada, para esa mujer insatisfecha, una cita con la fuente de agua viva. Y cuando él llega y le dice, dame de beber, y ella le saca el agua y le dice, si tú pruebas de un agua que yo tengo, tú nunca tendrás sed. Dame, Señor, de esa agua. Y le dice, yo soy la fuente. Y esa fuente va a saltar dentro de tu corazón. Tú beberás de esta agua y tendrás sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, nunca tendrás sed. Y la mujer, dame. Y la mujer empieza con un hambre por las cosas de Dios. Y de repente Jesús le dice, pues ve y llama a tu marido. ¿Y qué dice la mujer? No tengo marido. ¿No se ha animado? Muchachos, anímense. Y le dice Jesús, bien has dicho, porque no has tenido uno. Y con el que estás no es tu marido. Y la mujer deja su cántaro de agua y corre a la ciudad y evangeliza a todos los hombres de la ciudad. Creo que los hombres la conocían bien. Y ven algo distinto en ella. Pero el mensaje con el que ella les predica es este: me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Sabes qué sucedió con esta mujer? De repente ella ya estaba. No pasa que cuando tú te necias en un estilo de vida no quieres oír a nadie. Todos conocemos a alguien así. A lo mejor tú no eres, pero tú conoces a alguien así. Y no, ya ni le digas nada, porque ese cuate o esa hermana o ese señor ya no va a cambiar, ya así quiere ser, pues ya, así, ¿no? Y de repente, esa mujer que era así, aislada, se siente observada por el cielo. Porque ella le pregunta, ¿serás cuando venga el Mesías? Porque empieza a hablar de adoración. Mujer samaritana. Con el fariseo teólogo le dijo, no, tú tienes que nacer de nuevo. Pero a la mujer samaritana, pecadora, rota, tóxica, lo que usted quiera, le dice, vamos a hablar de adoración. Están hablando de adoración. Dice, cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas las cosas. Y le dice, yo soy. Cuando Él le dice, yo soy, ella baja y dice, hay uno, Él es, porque me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué le pasó a esta mujer? De repente su vida, que estaba en la oscuridad, fue alumbrada por la providencia y alcanzó salvación. Y no solo que alcanzó salvación, sino que alcanzó a la ciudad entera, porque vinieron los hombres y creyeron en la palabra de una mujer que por su contexto había perdido toda credibilidad. Pero cuando la providencia toca nuestras vidas, la salvación hace de vidas rotas, vidas con propósito. Amén. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Kevin Green decía,
Hermanitos, nuestros padres nos procrearon. Dios nos creó, pero tus padres te procrearon. Quiere decir que el que diseñó tu vida, tu plan, tu caminar, es Dios. Y en su providencia te tiene aquí. Lleva a otros a que conozcan la providencia del Señor. Lo segundo, vamos a entender lo que dice aquí ahora el mismo versículo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Salvación. ¿Queda claro o no queda claro? Para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Lo segundo que vemos ahora es la providencia, una bendición celestial, es que Dios me ayudará a ser santo. Y uno pudiera pensar que ser santo significa no pecar, tiene que ver, obviamente. Pero ser santo tiene que ir más allá del pecado. Ser santo tiene que ver con que tú y yo caminemos en la voluntad de Dios. La palabra iglesia, eclesía, significa la reunión de los santos, la reunión de aquellos que están viniendo a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Un hombre llamado John Owen es un puritano que escribió un libro como de 600 hojas sobre la tentación, Victoria sobre la tentación y el pecado. Y es un manual de 600 hojas con temas teológicos sobre el pecado y la mortificación del pecado que él escribió para su grupo de adolescentes. Y cuando él habla del pecado dice, ser santo no es aquel que odia el pecado, porque no se puede ser santo solamente odiando el pecado sin amar la verdad. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos escogió para ser salvos, pero también una vez que somos salvos, porque una persona pudiera decir, qué padre, Dios me escogió para salvación, puedo andar pecando y acabo que Dios me escogió para salvación. Ese realmente tiene la cabeza torcida. Porque el tema es, Él me escogió para salvación, pero ese poder que me salvó, ahora me santifica. Ahora me hace no solamente odiar el pecado, y no hablo de prohibiciones. Un día llegó una persona y me dice, aquí, no, sí me gusta, pero es que luego los pastores prohíben. ¿Tú qué me vas a prohibir? Le digo, pues así como vas, la entrada. No te va a prohibir nada, le digo. Es que los prohíben fumar, tomar, bailar, todo eso. Allá en el norte una amiga dice, yo ya soy cristiana, que ya no tomo, ya no fumo y no bailo pegado, ya soy cristiana. Y no es que son prohibiciones, es que la salvación te llega y desde adentro el Espíritu Santo te convence. El Espíritu Santo te transforma, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida. En el mes de noviembre se fue nuestro querido hermano Joaquín. Yo me gané a Joaquín en la sala de su casa, comiendo. Me invitaron a comer y lo llevé a Cristo, le conté una historia, la del hacha. Esa historia siempre le gustó a Joaquín. Y lo llevé a Cristo, lo discipulé, lo bauticé, y pues lo entregué al Señor. Ya Dios permitió todo el ciclo de vida con él, ¿verdad? Pero él tenía, lo voy a quemar aquí, pero bueno, es un testimonio. Él fumaba mucho. Y él recibió a Jesús. Y nunca hablamos de, oye, ahora tienes que dejar el cigarro. Simplemente él cuenta que un día alguien fumó y le pareció grotesco el olor al cigarro. Y cuando reaccionó, se dio cuenta que llevaba semanas sin fumar. Porque la salvación vino y de adentro lo limpió. Por eso, hermanos, ser santo, tú no puedes ser santo solo por odiar el pecado sin amar la verdad. Porque lo que te transformará es la palabra de Dios, la verdad. Ayer mi esposa predicaba ya en la iglesia de Tuxpan y dice, sí, somos una iglesia del Espíritu, pero no se puede ser una iglesia del Espíritu sin ser una iglesia de la palabra. Lo que limpia, lo que transforma, lo que libera, no es la unción de alguien, el don de liberación de alguien, porque ese don ni está en la Biblia, ¿sí? Lo que libera y transforma es la verdad. Y en la manera en la que yo me apego a las palabras de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Yo voy a ser transformado para ser santo. Ahora, y en esa santidad yo voy a caminar en la providencia de Dios. Y les quiero poner un pasaje sobre cómo 3 jóvenes caminaron en la providencia divina. Porque
una manera. ¿Cómo te santifica el Señor? ¿Quién quiere saber cómo te santifica el Señor? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesús y querían pecar y de repente una voz les dijo, primero te lo advirtió? Hiciste como que el Espíritu te hablaba. No hiciste caso y pecaste. ¿Y qué sucedió después? Esa voz se convirtió en un zumbido en tu alma hasta que reconociste que estabas en un camino equivocado. Porque el Espíritu Santo nos santifica. Nos santifica el Espíritu, la palabra. Pero ¿sabes qué? Y no nos gusta mucho, pero esto está dentro de del juego de la providencia de Dios. Algo que te va a santificar son las pruebas. ¿Quieres ser más como Jesús? Propósitos de año nuevo. Ser como Jesús. Ya tú proponte eso y mira, todo lo demás va a mejorar por automático. ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quién quiere aquí ser más como Jesús? ¿O quiere ser su mejor versión de usted mismo? Si usted quiere descubrir la mejor versión de usted mismo, yo le puedo recomendar 3, 4 iglesias para que la descubra. Pero si usted quiere ser como Jesús, yo le voy a decir, ven, siga viniendo, pero también entienda que van a venir pruebas a su vida. Mire que le habla a alguien que, Señor, yo sabía que yo era tu soldado, pero me estás confundiendo con Rambo. Y ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo 3. Nabucodonosor, el rey, enloquece. Por si los gobernantes, como qué requisito, ¿no? Enloquece. Y al estar enloquecido, ya no manda a poner la imagen de un ídolo de Astoredo, alguien, manda a poner su propia imagen. Y está la imagen ahí, dice, adoren a todos. Cuando suene la música, la bocina, un montón de instrumentos, la cítara, la ponzoña o la no sé qué, suene todo, y sonaba y todo el pueblo. O sea, no era como que ahí la voy a poner cuando pase, no, cuando suene la música, adoren. Y había 3 hasta atrás que estaban así. ¿Quiénes son esos 3? Son los hebreos. Dime sus nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, tráemelos. La orden del rey era el que no adore al horno de fuego, pero él quiere negociar. ¿Sabes? A veces Satanás o el sistema de este mundo no va a ser radical contigo, va a querer negociar. Ah, hombre, no seas tan santurrón, no seas tan consagrado a Dios. A veces el mundo quiere negociar. Y a ver, vengan, ¿sí saben, muchachos? ¿Saben que si ustedes no adoran, los podemos echar al horno de fuego? Como que diciendo, bueno, les vamos a dar un chance para que vean que somos buena onda. Y mira la respuesta, versículo 15. Ahora pues, dijo Nabucodonosor, ¿están dispuestos? Ven qué amable, ¿verdad? Para que al oír el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho. Y luego entra lo tóxico. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y aquí Nabucodonosor perdió la guerra. ¿Y qué Dios? Será aquel que los libre de mis manos. Estaba leyendo el pasaje ahorita ahí arriba y dije, no lo leí completo en la mañana, ahora entiendo más. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario. Nos ofende tu pregunta, rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿No ves que estamos de pie y que no nos vamos a arrodillar? He aquí nuestro Dios, a quien servimos.
Le están diciendo, todo este tiempo que hemos estado aquí, no te hemos servido a ti ni a tus dioses, le hemos servido a Él, porque estamos bajo su providencia. Ahí estaban cautivos en Babilonia, pero caminaban bajo la providencia. No importa dónde estés, tú caminas bajo su providencia. Él nos librará del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y me encanta esta declaración de fe, pero la que viene no es una declaración de fe, es una declaración de valentía. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué tremendo! Porque ellos están diciendo, mira Nabucodonosor, nosotros estamos aquí por la pura providencia de Dios. Y si tú piensas que te debemos una lealtad, no te debemos ninguna lealtad. Estamos entendidos que servimos a un Dios vivo, que es capaz y es poderoso de librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Y ahí todos, ¿verdad? Nos entraría la unción pentecostal para hacer el grupo de alabanza. Canten, alaben, oren, declaren, pacten, firme lo que quieras hacer. Nos emocionamos acá. Pero la segunda parte no es muy pentecostal. Y si no, ¿cómo? O sea, señores, está chido esto hasta este versículo, pero ¿cómo que si no? O sea, que hay momentos en los que puede ser un ¿y si no? Pero solo la gente entendida en la providencia camina en ello. ¿Y si no? Rey, si tú permites que entremos al horno de fuego, si Dios permite, Rey, que entremos al horno de fuego, no pasa nada. Estamos bajo su providencia. Él nos puede librar. Qué declaración de fe, increíble. Es bueno tener fe, es bueno declarar los milagros que Dios hace, pero también es bueno decir, pero Señor, ¿y si no lo haces? Yo quiero seguir sirviéndote, siéndote leal, siéndote fiel. Los echan al horno de fuego. Quisiéramos leer aquí, ¡ay, Nabucodonosor entró en sí y dijo, perdónenme muchachos, perdónenme, me equivoqué, no los voy a echar al horno de fuego! Dijo, caliéntenlos 7 veces más. Providencia divina, el 7 es un número de Dios. Y ellos entendieron, este es un fuego de Dios. Este ya no es un fuego de Él, este es un fuego de Dios. Y mire esto, aquí viene ¿y esto qué tiene con la santidad? Ahí le voy. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados. ¿Cómo entraron al horno? ¿Cómo entras a la prueba? Atado. Con mantos, sus calzas, sus turbantes, vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, ya lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 atados en el horno de fuego? Ellos dijeron, es verdad, oh rey. Pues sí, lo que el rey diga, son 3. ¿Sí? Yo veo 4. Sí, son 4. Son 4. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Quiero decirte algo, amado hermano. La providencia de Dios puede librarte del horno del fuego. La providencia de Dios puede que hacerte que caigas en el fuego y lo pierdas todo por causa de Él. Pero la providencia de Dios también puede llevarte a pasearte en medio del fuego. Yo no sé si vas a salir de paseo este año, pero quizá el cielo tiene programado un paseo en medio del horno de fuego. Pero aquí viene lo increíble. El que está contigo dice, es que el cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Opción número 1, nos va a librar. Opción número 2, no nos va a librar. Pero la opción número 3 es increíble. No nos va a librar, pero nos va a librar. ¿Entendió? Opción número 1, que nos libre.
Ay, Señor, ¿cuántos quieren la opción número 1? Sea sincero, nadie quiere pasar por el fuego. Vamos a ser honestos, ¿no? ¿Somos familia o no? Pero nadie quiere pasar. ¿O quién se levantó, Señor? Aquí estoy. Listo para el horno de fuego. No, nadie. Señor, líbrame del horno de fuego. Si no, estoy. Cuando ellos cayeron al horno de fuego, ¿qué pensarían? Bueno, muchachos, ¿qué le dijo Sadrat a Mesac? Adiós. Y ya viene tu historia. Estoy metiendo en contexto. Adiós. Se despidieron. Iba a decir otra cosa, pero no. Se despiden, van cayendo y muchachos, vénganse, vamos a abrazarnos. Como muchos mártires en el circo romano, no fueron librados del horno de fuego. Murieron abrazados en la arena del circo romano, comidos por los leones. Y se cree que lo que Juan revela en Apocalipsis 1, 4 y 5 era la canción de los mártires que cantaban ellos antes de morir. Al que nos amó, al que nos libró de nuestros pecados con su propia sangre, a él sea la gloria, el reino, el imperio por los siglos de los siglos. A veces Dios no te va a librar del horno de fuego. A veces sí te va a librar del horno de fuego. Pero a veces, ¿sabes qué va a permitir? No librarte y librarte. Porque no los libró de caer, pero sí los libró de morir ahí. Ellos pudieron santificarse. Sus ataduras se pudieron romper. Y ellos, ¿cuál es la evidencia de que te estás santificando en un horno de fuego? Que caminas con Jesús. Que Él camina contigo. Hay una canción que nos encontramos por ahí estos meses que dice, Él es mi amigo, camina conmigo. En su providencia, en el horno de fuego, aprende a caminar con Él. Porque eso va a traer santidad a tu vida. Entonces, ¿los libró? No. ¿Los libró? Sí. Pero la tercera bendición que yo quiero hablarle. Ahora, ¿cuántos tuvimos un 25? Uy. Y un 26. En lo siguiente, que voy a hablar un poquito de todo el proceso que vivimos con mi suegro, pero yo entiendo que fue un fuego que Dios permitió. Ahora yo le decía a mi esposa, hace 2 domingos, yo le dije, en la noche yo tengo un sueño. Sueño que mi mano se llena de relojes, por si alguien gusta cumplir la profecía. Pero en medio de ellos sueño que mi suegro me da 3 relojes. Ahora me pongo a pensar que el tiempo que él pastoreó a la iglesia fueron 30 años. Y él me dice, es el tiempo. Y me despierto y en medio abro mi Biblia, Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Yo le hablo a Laura después de la reunión de aquí. ¿Estás lista? Porque puede ser la voluntad de Dios. Me dice, sí, ya creo que ella es la voluntad de Dios. Yo le dije esta palabra. Dios no nos da más de lo que podamos resistir. Él asigna un fuego en el cual sabe que tú le vas a glorificar y que ese fuego va a traer un bien para ti. Y yo lo puedo decir, si en algo me parezco a Jesús es que perdí a mi papá. Señor, vaya, yo quisiera parecerme en los milagros, caminar por el agua, convertir el agua en vino. Aquí a los argentinos les daría mucho gusto ese milagro, quizá. Pero a veces nos tenemos que parecer a Jesús en lo que no nos gusta, en las pérdidas. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? En ese momento el cristiano sintió el verdadero terror. Tú sabes la revelación. Porque él es varón de dolores, experimentado en
pero verá el fruto. Los fuegos nos hacen con eso. ¿Perdiste a alguien? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Perdiste amigos? ¿Perdiste un estilo de vida que tenías? Yo sé que fue doloroso, pero ese fuego te acerca más a Jesús, a ser como Él. Te digo algo, en su providencia, Él sabe que esto era lo mejor para ti. Tremendo. Y esto me debe de llenar de la tercera bendición. Pase lo que pase, Él me va a sustentar. Mire lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿cómo qué? Nos adoptó. Mire, yo conozco familias que han adoptado. Qué hermoso es ver eso. Pero nadie, o sea, llega y dice, mira, este es mi hijo. Adoptamos. Pero nadie dice, mira, aquí adopté a un jardinero. Adopté a un siervo. Adopté a un trabajador. No. ¿Qué se adopta? Un hijo. Tienes que entender que Dios te adoptó como su hijo en su providencia. Ahora, un hijo, tengo un bebé de 1 año y 8 meses, él no se preocupa por nada. Yo lo cargaba y él llegaba al cuarto de su abuelo y dice, abuelo, lo busca. Pero él no siente el dolor. Porque un hijo, el padre lo cubre de ciertas cosas. Tú y yo como padres sabemos cubrir a nuestros hijos, ¿sí o no? Sabemos cuidar de nuestros hijos. Mire, hablando de fuegos y de pruebas. Pasa lo de mi suegro, allá entonces me pasaron 2, 3 cositas de inseguridad tremendas que vámonos para Pachuca. Llegando a la ciudad le digo, ¿cómo se sienten en Pachuca? Ay, más seguros, papá, qué bueno. Llegamos con la abuela, vamos a la casa, abro la puerta de la casa, un vidrio roto, la puerta abierta. Entro, yo soy bien despistado. Victoria dejó un dulce y se hizo un caminito de hormigas. Yo primero me puse a barrer las hormigas. Después me di cuenta que se había metido a robar. Cuando vi el vidrio lo saqué. Hice todo el... llamé a... Tenía unos amigos, pero estaban ocupados en la escuela, trabajando, capturando. Iba a llamar a esos, pero no, llamé a otros amigos. Llegó la policía, llegaron algunos hombres de la iglesia, 4 de la mañana arriba de la azotea, todos con lámparas. Yo tengo una arma ahí, 66 cartuchos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Por gracia de Dios, fue muy poco. Pero yo, algo que hice fue agarrar a mis hijos, los metí al carro, los protegí. Salieron vecinos, se los cargué. Me metí con la policía. Después digo, yo no tengo chaleco ni arma, pero aquí estamos, ¿no? Y le dicen mis hijos a mi hermano, papá, pero mi papá a la policía nos guardó, nos metió en el carro y luego él se metió con la policía a agarrar a los malos. Entonces, tenemos un papá que hace esto y más por nosotros. Él es nuestro padre. Yo el viernes no dormí. Y hoy tampoco va a dormir. Ya tengo ahí mi 66. Leer la Biblia porque yo le dije a mi esposa, nunca había experimentado la ansiedad. Pérdidas, robos, accidentes en carretera muy cerca de nosotros. Y de repente tú ves todo esto.
Me decían ahora que fueron a Tuxpan, es que hay accidentes a cada rato en esa carretera y tenemos 12 años, 14 años yendo. No es que uno sea muy bueno al volante, es que en la providencia de Dios, Dios te va a sustentar hasta el día que Él tenga la cita contigo. Cuando comenzó el proceso con mi suegro, fue hace 3 años y medio. Y algo que es bien importante, entender que Él nos adoptó como hijos, es que Él nos va a sustentar en la prueba o en la bendición o en cualquier proceso de vida. Yo no sé qué tenga el 2026 para usted. Yo deseo que tenga cosas buenas. Pero por si por ahí no llegan las cosas buenas, guarde este mensaje. Dirían por ahí, dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Él, pase lo que pase, Él te va a sustentar. Cuando mi suegro enfermó, él traía un tema de tos, no era nada, no era tuberculosis, no era COVID, no era influenza. Le hacen la biopsia, es cáncer. Fase 4, metástasis, pulmón invadido de cáncer. Vamos al doctor, a los doctores y le damos 3 meses de vida. Al mes le digo a mi suegro, no se preocupe, vamos con otra opinión. Al mes fuimos y le quedan 2 meses de vida. Le digo a mi suegro, ¿quiere que el mes que entra vayamos a otra consulta o ya? No, ya vamos al seguro. Vamos a creer que es por el seguro. Y el destino de él estaba médicamente para 3, 4 meses. Pero ¿cómo te sustenta Dios? A veces te sustenta con un milagro. Pero ¿qué dijo Jesús? No solo de pan, sino de toda. ¿Con qué te sustenta el Señor? Con su palabra. Yo recuerdo que el primer domingo que veníamos de todo el trámite, mi suegro muy mal, me dice, ¿sabes qué? Estás aquí, predica tú, yo no puedo hablar, estoy tosiendo mucho, hace 3 años y medio. Entonces yo voy a predicar, pero antes en la noche, la hermana Claudia, ustedes la conocen, algunos de ustedes la deberían de conocer para que los meta al aseo. Me manda ese pastor, perdón, dice, perdone la hora, pero siento una palabra de Dios. Dime. Me dice, siento que es como Abraham, que eres como Abraham llevando a Isaac, tu suegro, al monte de Dios para ser entregado, pero que Dios va a intervenir y que no es el momento, que Dios va a alargar todavía el momento. Y con esa palabra yo me subí a predicar, llamé a mi suegro, no le gustaba, lo puse de rodillas, no le gustaba. Él se ponía solo, pero que lo pusiera, se puso de rodillas. Cuando yo voy a orar por él, yo levanté la mano como Abraham. Y luego dije, Jehová, sí. Con todo mi corazón le dije al Señor, me has dado una palabra. Y tu ángel puede detener el momento. Y así. Después de eso, él sanó. El cáncer disminuyó. Algunos tumores ya no se veían. El tumor principal disminuyó, se encapsuló y luego dejó de toser. Y durante 3 años le cantó, le predicó a Dios, le sirvió a Dios todo lo que él quiso. Llegó un punto donde hacía cultos diarios. Porque Dios, cuando te sustenta para una prueba, te va a sustentar con una palabra. ¿Qué palabra tienes para el 2026? ¿Qué palabra te ha hablado Dios? Vienen tiempos de gloria. Amén. Pero no hay gloria sin guerra. Acuérdese de lo que me dijo ese competidor de un concurso. No hay gloria en lo fácil. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tendrás que pasar por momentos de prueba. Pero ahí Dios te va a sustentar. El día que fallece mi suegro, la vez que falleció mi papá, Dios me agarró solo.
Estaba yo solo, mi mamá estaba en el hospital, yo no tenía nadie, estaba solo afuera del hospital. Y ahora que fallece mi suegro, estaba solo en casa. Y le digo al Señor, otra vez me agarra solo. Un amigo me marca. Me dice, mira, yo no hablo para consolarte. Yo hablo para darte una palabra de parte de Dios. Y él me dice estas palabras. No dejes que el diablo te meta la idea de que ya no tienes que orar por milagros. Porque perdiste a tu papá y no viste milagro. Perdiste a tu suegro. Yo le decía, lo que me quedaba de padre en la tierra, lo que nos queda de padre después de un padre es un suegro. Y me dice, los milagros más increíbles todavía no los has visto. Y yo siento de Dios llamarte y decirte, no dejes que la voz del enemigo te diga que ya no tiene caso. Sinceramente no lo pensé, pero entendí algo. En los procesos, como hijo de Dios, Dios te va a sustentar con una palabra. ¿Qué palabra te está sustentando? ¿Qué palabra tienes para sustentar tu prueba? Mateo capítulo 7, verso 11, dice, pero si ustedes siendo malos, ¿saben dar qué? ¿Qué les dieron en Navidad a sus hijos? Un Atari. ¿A Pablito? ¿Cuál es el mejor regalo que le has dado a tu hijo? Aparte de la vida, la salud. Ay, no, yo ropa y escuela, eso no es regalo, eso es tu obligación. La palabra es nuestra obligación también darles la palabra. No, un regalo. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo para tus hijos? Su padre. Si aún siendo malos sabemos, pero que sepan, papás. ¿Dar qué? Mire, si no le alcanza para el regalo de 1,000, no compre algo igual usado. Regálale algo de 200 pero nuevo. Eso es una buena cosa. No, pastor, es que en el Parián hay unas cosas bien así. ¿Y de dónde cree que se proveen? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en dónde? A mí me da mucha paz que mi Padre está en los cielos. Yo desde la tierra no veo todo. Él desde el cielo, en su providencia, ve todo. Y desde ahí dice, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quién pide? Un hijo. Porque fuimos adoptados según el puro afecto de su voluntad. Y mire, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su ¿qué? Esto es una riqueza. No te va a hacer falta nada este año. Quizá no vas a ver la gloria de Dios de la manera en la que quieres, pero sí en la que la necesitas. Y en eso tienes que descansar. ¿Y qué provoca esto? La cuarta riqueza, sabiduría. Mire lo que dice el verso 8, que hizo sobreabundar, su gracia sobreabundó con nosotros. ¿Y qué trajo su gracia? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Suenan raros sus versículos, son profundos, pero vamos a tratar de aterrizarlo, por favor. Vamos a ser brutalmente honestos. ¿Quién de nosotros ha pasado por cosas desagradables y hemos tenido un conflicto con la voluntad de Dios? Es normal. No te sientes mal, es normal. Pero cuando tú miras la providencia de Dios en medio de esto, estás aquí ahogándote, pues sacas la cabeza de la tempestad, cobras oxígeno y miras la salvación, y te da para volverte a meter a un rato al agua, y luego miras cómo los fuegos de prueba te han hecho más como Jesús, y luego y luego miras cómo Él te ha sustentado a pesar de que muchos aquí oraron que fueran librados del horno de fuego, y Dios dijo 7 veces más. Pero si hoy estás escuchando esto, es porque Él ha caminado contigo, Él se ha paseado contigo en este horno de fuego. Y escucha, no porque vienes aquí, sino porque nunca dejaste de ir a Él. No tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo lo miraste a Él en la prueba. Si tú estás en ese proceso, te tengo una buena noticia. Estás escalando en la montaña de la sabiduría, y de repente tus ojos se van a abrir y vas a conocer el misterio de su voluntad. Por eso Dios permitió que pasara esto. ¿Sabes cuál es el cuarto beneficio? Sabiduría. Y te voy a decir qué es la sabiduría de Dios. La sabiduría viene a tu vida y, número 1, hace crecer tu inteligencia intelectual. Hay 3 inteligencias que tenemos. La intelectual. ¿Qué es lo intelectual? Lo que sabes. ¿Y sabes cómo opera la inteligencia intelectual? Dios te hace ver en medio de los procesos, escalas la montaña, llegas a la cumbre, que es la sabiduría en la providencia. Entiendes que Dios es sabio, lo permitió por algo, y todo el conocimiento que tú tienes, descubres por qué lo tienes. Pero el mayor acto de sabiduría en cuanto a la inteligencia intelectual, vaya la repetición, es que te das cuenta que todavía no sabes todo lo que tienes que saber. Eso es sabiduría. Pero luego viene la inteligencia emocional, y de repente te das cuenta que con todo esto, tus reacciones emocionales ya no son las mismas que cuando la guerra te estalló. Escuche, aunque fuera un pecado, Dios permite la consecuencia para hacerte sabio. Y te va a quebrantar. Dios no quiere que peques, pero si llega a pasar, va a permitir consecuencias que te van a hacer sabio, que te van a hacer mal, porque Él es padre, ¿sí o no? Y padre disciplina a sus hijos. Un hijo que no se deja disciplinar no será sabio, será necio. Y viene la inteligencia emocional. Ya no reacciono como antes, ya no me hiero, ya no me la tomo personal. ¿Qué inteligencia emocional tenía Jesús en la cruz para decir perdónalo? ¿Saben qué? ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso a Jesús? Te lo traduzco: perdónalos, porque ellos no saben que son parte de tu plan.
Por eso este es un buen año para perdonar a quien te ofendió, porque de que te dolió. No quiero ser antipático con tu dolor, pero era parte del plan de Dios. Perdona. La inteligencia emocional lo llevó a externar su verdadero sentir humano. ¿Por qué me has desamparado? ¿Cuánto nos hemos sentido ahí? Pero ¿sabes cuándo es que manifiesta esa inteligencia? Cuando después de hacer esa pregunta dices: ok, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí entras a la inteligencia espiritual. Ahí es donde desarrollas una madurez emocionalmente, espiritualmente y emocionalmente sana. Una espiritualidad emocionalmente sana. Porque a veces somos bien espirituales. Tenemos una espiritualidad sana. Oramos, ayunamos, reprendemos, oramos en lenguas, cantamos, adoramos, leemos la Biblia, pero emocionalmente no estamos estables. Lo dice alguien que pasó toda una noche llorando de ansiedad. Hasta que un momento, ¡cha! Con razón me hablaste de la providencia divina. Yo te invito que puedas sumergirte en este mar, entender que todo, al final de cuentas te va a poner como Sadrach, Mesach y Abednego. Voy a glorificar a Dios, pase lo que pase, porque en esto Él va a ser exaltado y yo transformo. ¿Te atreverías a hacer esa oración? Señor, Jesús pasó por esto, sí, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pablo pasó por esto, sí. Hay un aguijón en mi carne que me abofetea en la intimidad. Un mensajero de Satanás. 3 veces le he dicho al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho: no, trata con eso. No puedo. Sí puedes. Bástate mi gracia, mi poder te perfecciona en tu debilidad. Y hay una debilidad humana que todos tenemos aquí, y no es la lujuria ni el alcohol. No sé cuál es la debilidad más grande que todos tenemos aquí: que no tenemos el mapa completo. Cuando mi papá murió, me habló un amigo, profeta, Salomón, ¿lo conocen? Amigo, veo un rompecabezas, sí, grande. Y me dijo esto: cuando llegues al cielo un día, yo, oye, espérate, verás el rompecabezas completo. Mientras tanto, disfruta de poner la siguiente pieza. Te las regalo. Vamos ahora. Tómate un minuto para decirle: y si no, yo estoy dispuesto a pasearme en el fuego contigo, Jesús, pero no quiero un fuego si no estás tú. Quizá vienes de un tiempo de fuego, de prueba. Date un regalo. Llora. Date un regalo. Llora. Quebrántate.
estás bajo, hay una unción de consolación poderosa. Deja que te abrace su providencia. Tranquilo, tranquila. Todo va a obrar para bien. Va a sobreabundar sobre tu vida algo que no tenías cuando esto empezó. Sabiduría. Amigo Espíritu Santo, ven y abrázanos, consuélanos, porque este apapacho tuyo es para madurar, un puente para madurar, encaminar en la más grande paradoja de la fe, como viendo el invisible. Si en alguna manera pudiéramos ser recompensados, que al final de nuestros días se diga de nosotros: estos de los cuales el mundo no era digno, y que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Si con eso pudiéramos recompensar nuestra existencia y tu voluntad, Señor, qué glorioso sería. Tómate unos segunditos más con el amado Espíritu. Y si la prueba apagó tu corazón con Dios, deja que se vuelva a encender. El abrazo de Dios es un tierno para avivar ese carboncito que se estaba apagando. Él es tu amigo. Él camina en el fuego contigo.